Vean que acá continúa Pablo hablando a Timoteo y le dice, esto manda y enseña, ¿sí? Recordemos que antes de todo esto, Pablo venía hablando diferentes cosas con Timoteo, le venía instruyendo sobre diferentes temas, ¿sí? Ejercitarse en la piedad, lo que hoy comentábamos, ¿sí? La función que tenía la iglesia de ser columna y baluarte de la verdad, el comportamiento de las personas dentro de la iglesia. Pero si vamos ahí en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, versículo 3, ¿sí? Fíjense que Pablo le deja una tarea específica a Timoteo y le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿sí? Fíjense que Pablo le ruega, o sea, le pide por favor, seguramente Timoteo no habrá estado totalmente de acuerdo, por eso él le ruega que se quede en Éfeso, ¿sí? Para hacer una tarea específica, que mandase, él tenía que mandar a las personas, a algunos, ¿sí? Para que no enseñen diferentes doctrinas. Y evidentemente, como ya veníamos viendo a lo largo de esta carta, ¿sí? Se estaba enseñando mal, había doctrinas, se enseñaban doctrinas de demonios, ¿sí? Se enseñaban ideologías incorrectas, ¿sí? Entonces a él le da a este joven siervo, ¿sí? La tarea de mandar y enseñar, ¿sí? Que le dice que no enseñen cosas diferentes. Entonces él le dice que se queda ahí para que mande y enseñe, ¿sí? Desde cómo debe hacerlo, desde un amor nacido, ¿sí? De un corazón limpio. Es la forma de enseñar, que primero debía instruir, imagínense, a este varón, ¿sí? Que tenía escasa edad, se supone que tenía entre unos 30 y 40 años, ahí fíjense que le dice en el 12, ninguno tenga poco tu juventud, ¿sí? Y no por joven, no por jovencito, sino porque lo veían joven como en la fe. Entonces él le dice que tenía que llegar a personas, a ancianos, ¿sí? A personas que ya estaban hace tiempo en las iglesias, y tenía que empezar, personas que tenían experiencia, y tenía que decirle que cesen de enseñar lo que estaban enseñando. Tenía que corregirlos. Yo creo que para cada uno de nosotros hasta es difícil corregir a nuestros hijos. Hasta es difícil corregir a nuestros hijos, aunque tenemos que hacerlo. Imagínense cuando tenemos de personas que dependen de nosotros en los trabajos, también es difícil corregirlos, ¿sí? Imagínense a una persona joven que llega a un cargo y que tiene que corregir a todo el mundo, las personas experimentadas en su puesto, la difícil tarea que Pablo le estaba dejando, ¿sí? Pero él alienta a Timoteo diciéndole que nadie menosprecie esa edad, que esa edad que él tenía, que para los griegos 30, 40 años eran jóvenes, ¿sí? Así que él le decía que no menosprecie, porque la autoridad que justo en el estudio bíblico el viernes estábamos hablando, que la autoridad que uno tiene, ¿sí? No depende de la experiencia, por lo menos acá adentro, en los caminos del Señor, de la experiencia que uno tiene de años vividos, sino la autoridad que uno tiene proviene de la experiencia con la palabra de Dios. Porque la autoridad no es nuestra, hermanos. La autoridad es del Señor. La autoridad está en su palabra. Ahí hay autoridad. Y por eso le decía que nadie menosprecie, que por ahí lo que él tenía que mostrar, ¿sí?
Él debía asumir un papel de un líder maduro, con entre 30 y 40 años, y que por lo tanto tenía que, fíjese que lo que dice después, dice, ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Acá no le hablaba a él que sea ejemplo para los creyentes, sino que sea un ejemplo de creyentes. Y acá, yo no sé si alguno se sintió tan tocado en el corazón como yo, pero creo que todos tenemos que sentirnos, porque todos somos creyentes. Y todos debemos ser ejemplos de creyentes. No solamente, él tenía que ser no solamente un ejemplo de los creyentes para los maduros de la fe, sino también para los no creyentes, ¿sí? Y esa es nuestra responsabilidad, que nosotros podamos reflejar la imagen del Señor. Acá no venimos a hacer las cosas para los hermanos, lo dijimos hoy, venimos a hacerlo para el Señor. Nuestro propósito no es para agradarme a mí, Alejo, al hermano que tengo al lado, a los que están del otro lado, sino que es para hacerle agradable a Dios. Ese es tu propósito. Y Él no puede ser burlado. O sea que tu propósito es que tanto acá, en tu casa, en el baño, en tu trabajo, seas un ejemplo. ¿Sí? Pero para esto Pablo también le dice, sé un ejemplo, y le habla de diferentes puntos o pautas, de algunas de las pautas que él consideraba que lo iba a hacer como tener una visión diferente de los demás hacia él, para que cuando él los exhorte y corrija, ¿sí?, puedan obedecerlo, sabiendo que la instrucción venía directamente del espíritu de la palabra. ¿Sí? Era una instrucción impartida por el mismo Señor. Dice, si no sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? En palabra. Lo primero que le dice que sea, acá nombra 6 cosas, ¿sí?, que sea ejemplo en palabra. Y acá la palabra utilizada, si bien es la palabra logos, ¿sí?, la palabra griega logos, que se refiere a la palabra de Dios, acá lo que hace mención o quiere hacer mención Pablo a Timoteo es que cuide su forma de hablar, la manera de expresarse. Decía que esto es para todos, así que prestemos atención porque debemos cuidar, y lo más mínimo, nuestra manera de expresarnos, nuestra forma de hablar. Dice la palabra de Dios, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malo? Porque la abundancia del corazón habla la boca. También dice la palabra de Dios, debemos desechar la mentira, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Seguimos mintiendo piadosamente? Debemos poner, parece que no, parece que bueno, que es demasiado, pero debemos poner atención a esas cosas, a esos pequeños detalles, ¿sí? Dejar de lado toda palabra corrompida, gritería, maledicencia. Si realmente somos hijos de Dios, ¿sí?, que ese ejemplo en nuestra boca sea una forma de comportarnos, ¿sí? Debemos hablar la verdad en amor. También le dice que sea ejemplo de conducta. Y acá la conducta se refiere en todo tiempo, en todo momento. La palabra dice, Jesucristo dijo, sed santos como yo soy santo. ¿Sí? Cómo comportarse, la forma de comportarse, la forma en que vivimos, pensamos, es acorde a lo que está establecido en la palabra de Dios. Es así. Realmente, cuando cerramos ese día, el día cuando estamos a la noche, no digo acostados porque yo no me llevo ni a acostar y ya me duermo, pero por ahí en la previa,
pensamos en que si hablamos de manera correcta, nos comportamos de manera correcta no conforme a los parámetros del mundo, sino conforme a los parámetros de su palabra. ¿Sí? También le dice, sé ejemplo de amor, sé ejemplo de amor. Y el término griego acá utilizado es el término ágape, el amor que proviene de Dios, un amor que solo da, no importa que recibe, si vos me das esto, yo te voy a dar aquello, no, el amor se da, sacrificial, el amor se entrega. Y un verdadero discípulo, ¿sí? Si van ahí a Juan 15, capítulo 15, versículo 33, dice la palabra: no noté, pero acá dice la palabra, y en esto conocerán que son mis discípulos, ¿sí? Que practican el amor, o no sé si alguno, primera de Juan, ¿sí? Y en esto conocerán que son mis discípulos, ¿sí? Yo le leo primera de Juan 4:7 y dice: amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, si hoy podemos tener amor por las personas, no el amor como el mundo ama, ¿sí? No es amor que generalmente es porque nos conviene. Es porque nosotros conocimos a Dios y tenemos ese amor sacrificial, si estamos dispuestos a dejar todo. Si estamos dispuestos a hacerlo, demos gracias y gloria a Dios, porque si hoy estamos amando es para gloria del Señor y es porque Él nos amó primero. ¿Sí? Y también dice ahí, continuando, dice en espíritu. Bueno, sé ejemplo en espíritu. Esta palabra, si bien no estaba en los antiguos manuscritos, ¿sí? No figura, sí, no hay inconveniente ni es nada contrario a lo que viene explicando y de lo que habla la Biblia y la función que Pablo le viene, o el sentido que Pablo le viene hablando a Timoteo, ¿sí? Sabemos que la relación que tenemos con Dios es espiritual. Y por lo tanto, que Él le pide a Timoteo que se pueda ver esa relación en su vida, ¿sí? Y a ver y yo les pregunto a cada uno de nosotros, ¿cómo está nuestra relación? ¿Se puede ver nuestra relación con el Padre? ¿Sí? ¿Cómo está esa relación? ¿Pasamos tiempo con Él? ¿Escuchamos su voz? ¿Leemos la palabra? ¿Hablamos con Él? ¿Oramos? ¿Cómo está la relación? ¿Cómo está tu relación con el Padre? ¿Sí? Y también Él le dice, sé ejemplo de fe. Sé ejemplo de fe, o sea, poné tu confianza en Él. No que tengas fe, sino que confíes en Él. Que debemos confiar en Él. Nosotros hoy hablaba, justamente parecía, Alejo traía alusión a que confiar en las tribulaciones, ¿sí? Alabarlo en las tribulaciones, eso es confianza, esa es la fe. Aunque las cosas estén yendo mal, sabemos que nada puede escapar de su mano. Dice la palabra que no cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. ¿Cuánto más cuando pasan cosas que sabemos que hoy no podemos dominar y que hasta nos dominan? Confiemos en que si nosotros creímos en nuestro Padre, ¿sí? Y somos hijos de Él, vamos a pasar tribulación, pero Él nos dice que podemos confiar en Él. Y esa es la fe, tener confianza absoluta, esa fidelidad con el Señor. No que cuando las cosas no nos salen, bueno, yo por la duda le voy a prender una vela a la Virgen, o voy a ir al santo, o voy a hacer tal cosa,
sino en la confianza absoluta en nuestro Señor. Y también le dice que sea ejemplo de pureza, ¿sí? Ejemplo de integridad. La pureza sobre todo se refiere a la castidad, pero tenía que ser pureza de mente, corazón y cuerpo, completo. Y esto no es solo para los líderes, esto es para cada uno de nosotros. Por eso le decía, y acá solamente hay 6 puntos, yo creo que podría haber muchos más, pero con estos 6 puntos tenemos suficiente trabajo para hacerlo de acá hasta nuestra partida, me parece. ¿Sí? Que todo el tiempo vayamos evaluando, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde pusimos nuestra confianza? ¿Hablamos con el amor suficiente? ¿Nos comportamos correctamente? ¿Hablamos correctamente? Todo, hermanos. Todo tiene que ver. Todo es necesario. Y por eso dice, y ahí continúa hablándole Timoteo, Pablo a Timoteo, en el versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ¿se acuerdan cuando Pablo le hablaba a Timoteo y le dijo, hasta que si me tardo, te dejo escrito esta carta para que sepas cómo debes comportarte? Él ya sabía que algo podría pasar, pero tenía apuro, ¿sí? Entonces dice, entre tanto que voy, mientras yo llego, ocúpate, ¿sí? Le da una orden. Esta orden le dice que es como poner tu mente en eso, presta atención, no descuides, no te relajes, ocúpate. ¿De qué? De la lectura de la palabra en público, ¿sí? Y acá ustedes se acuerdan cuando hablamos, ¿sí? En Hechos 6, cuando leíamos la parte de los diáconos de la primera instrucción, o que se creía la primera instrucción de los diáconos en la iglesia, ¿sí? Que los apóstoles le decían, no es justo que nosotros descuidemos la palabra, la lectura de la palabra para atender las mesas. Por eso que Pablo le está diciendo, ocúpate de la lectura, ¿sí? Ocúpate de la lectura. Y justo la semana pasada también, antepasada, compartíamos de que en la parte anterior de esta carta, Pablo le decía a Timoteo que debía nutrirse, ¿sí? Nutrirse y ejercitarse. Y fíjense cómo nosotros, la responsabilidad, cómo podemos ofrecer a la gente alimento nutritivo, a cada uno de ustedes, si nosotros no pasamos tiempo con la palabra. ¿De qué manera nos vamos a nutrir? Como hablábamos la otra vez, vamos a estar anémicos. Todos necesitamos ocuparnos de las cosas de Dios. Todos necesitamos ocuparnos de las cosas de Dios. Jesucristo le dijo a María y José que lo estaban buscando, y dice, ¿no te das cuenta que en el asunto de mi Padre estoy? ¿Y en qué asunto nos estamos ocupando hoy? ¿Cuál es el asunto prioritario de nuestras vidas? También dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá añadido. Todas las otras cosas se ordenan, hermanos. Lo importante es que tengamos orden en nuestras prioridades. ¿Sí? Ocúpate de la lectura pública de la Escritura, ¿sí? Y hay algo que es fundamental, hermano. Esto se traía del judaísmo, en las sinagogas se leían públicamente las Escrituras, ¿sí?
y que la iglesia primitiva copió y empezó a utilizarlo y se compartía, se leía públicamente las escrituras. Porque cuando nosotros nos toca hablar acá, es Dios el que habla, es Dios mismo el que está exponiendo la palabra. Esa es la reverencia que debemos tener, no porque uno valga, yo le dije al principio y creo que es así, solo por gracia, solo por su favor, solo por su regalo, es que tengo esa oportunidad, esa posibilidad de subirme acá. Pero debemos prestar atención porque a lo que se dice, debemos prestar atención a la palabra de Dios. Porque si nosotros estamos en conflicto con la palabra de Dios, estamos en conflicto con Dios. Siempre, es más, el Espíritu obra, ¿sí? Y nos viene mostrando, nosotros sabemos que es una iglesia en crecimiento, y nos viene mostrando y nos viene dando direcciones y cada vez nos confirma más, hermanos, que esta es la autoridad máxima. Acá está la autoridad máxima. En la Biblia de cada uno, lo que tenemos ahí en el celular, esa es la autoridad. Esa es nuestra guía. Si algo vos sentís que el Señor te está hablando y te habla la palabra de Dios, es el Señor. Porque no va a ir en contra de lo que ya está escrito, ¿sí? Porque es inmutable. Y como decíamos, continuando, dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. También veíamos en otras oportunidades qué es lo que produce la palabra de Dios, qué es lo que produce la lectura. Muchas veces nos exhorta, sobre todo nos edifica y también nos consuela, nos alienta a seguir, nos alienta a continuar, pero no en aquellas personas, porque no consiste, hermanos, esto no es que uno viene y habla la palabra y que vos la escuches y te vayas a tu casa contento, feliz, porque el Señor te habló, seguro que el Señor te habló, sino que es importante que prestes atención y que eso que hoy se impartió desde el púlpito, eso que el Señor te habló, lo apliques a tu vida. El término exhortación proviene del griego, concretamente de la palabra paraclesis, y se utiliza se podría traducir como llamamiento o consolación. En el Nuevo Testamento hay diversas referencias a este concepto y normalmente se emplea para mencionar el don de convencer o animar a los otros a través de las palabras. Eso es lo que significa la exhortación. Porque muchas veces sentimos exhortación y es como que no, para animar y consolar. No es un reto, es un llamado de atención. Lo que pasa es que la palabra de Dios confronta con nuestra carne. Confronta y a veces nos golpea feo. Pero cuando sentí eso, dejá la dirección, dejá el sentido donde vas caminando y volvete al Señor. Volvete a su palabra. Volvete a lo que Él te está diciendo. Y con esto que Él estaba queriendo decir Pablo a Timoteo, ¿sí? Que a través de esta lectura pública Él también podía animar o alentar a las personas a continuar con lo que estaba haciendo, dándole nuevas fuerzas o a dejar lo que estaban haciendo, ¿sí? Y vimos justamente también cuando hablábamos de los obispos, que esa es la tarea del obispo, los supervisores, supervisar que los creyentes reciban la palabra de Dios, que sean exhortados, instruidos y que puedan confiar en la palabra, descansar y creer y recibir la palabra de Dios con alegría, con gozo. Esa es la función del obispo, ¿sí? Que realmente la exhortación y la enseñanza, porque como dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3,
versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda voluntad. Amén. Por eso es importante la lectura de la palabra, la lectura en público de la palabra. Por eso es importante. Todo eso que nosotros estamos viendo es lo que nos ayuda, nos enseña, nos alienta. Y en el 14 le dice Pablo: no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti, Timoteo. ¿Sí? Y el don es la gracia, ¿sí?, dada a Timoteo y a todos los creyentes en el momento de la salvación. Consiste en una capacidad espiritual diseñada por Dios e investida de poder por su Espíritu, con el fin de ser usado para el propósito que Dios tiene con cada uno. Esto es lo que dice John MacArthur, la definición de don. ¿Sí? Es la gracia dada a cada uno de nosotros. La recibimos cuando, hermanos, en el momento de la salvación. Está diseñada por el Señor, está diseñada por Dios y tiene el poder de su Espíritu para que obre en cada uno de nosotros para cumplir el propósito que Dios tiene. Entonces, es probable que este don que haya recibido Timoteo, ¿sí?, que le dice Pablo: no descuides el don que hay en ti, es el don de enseñanza. ¿Por qué digo es probable? Porque en el versículo 13 le decía: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es en ser un líder, en liderar, es ser un líder maduro para la iglesia, ¿sí?, en liderar y exhortar con madurez, no madurez de años, sino la madurez espiritual que veníamos hablando. Y cuando habla de esta imposición, dice: mediante que te fue dado, mediante la imposición, mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, ¿sí? Ahí en el capítulo 1, versículo 18 de Primera de Timoteo, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Sí? Él se refería a esto. Y también cuando habla de la imposición de las manos del presbiterio, el presbiterio era el consejo anciano, el consejo de pastores que se encargaban de dirigir, de liderar la iglesia en ese lugar. Siempre hablábamos cuando dimos la palabra respecto de los obispos, que siempre se trata de que haya una pluralidad, ¿sí?, mínimo 2 o más, para que en las diferentes opiniones haya sabiduría, ¿sí?, porque a veces uno cegado puede hacer cualquier cosa. Y por eso que le decía, con la imposición de las manos del presbiterio, esa imposición de manos se hacía por costumbre cuando se oraba por algunas personas, se imponía manos, ¿sí? Pero algunas veces era para el reconocimiento público de los ancianos de la iglesia y la acreditación del llamado que el Señor había realizado, en este caso a Timoteo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermano? A confiar en el Señor. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? Porque si el Señor te ha dado un propósito, el Señor te ha llamado para alguna tarea, Él mismo te va a proveer y te va a capacitar para realizarlo. Debemos confiar. Debemos confiar. Y por eso Él estaba diciendo que confiar y ser fieles y utilizar todo lo que Él nos da para cumplir
¿sí? Utilizar todos los dones. Yo no sé si alguna vez dice que cuando fuimos algo recibimos dones. Nos pusimos a pensar qué dones recibimos. Le preguntamos al Señor, ¿qué dones? Y si tenemos dones, le preguntamos, ¿para qué? Hay diferentes tipos de dones. Pero seguramente tenemos uno o algunos. ¿Y qué vamos a hacer con eso que recibimos? Ya sea 1, 10, 100, ¿lo vamos a esconder hasta que el Señor regrese? ¿O vamos a ser siervos buenos y fieles? Siervos buenos y fieles. Y vamos a utilizar eso que Él nos dio para provecho, para alabar su nombre, para darle gloria y honra. Fíjense que Pablo también acá constantemente, si vamos a segunda de Timoteo, porque Pablo acá le dice, en esta parte le dice, no descuides el don que hay en ti. Y fíjense, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, le dice, te aconsejo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. No te duermas, presta atención, no te quedes con que ya fuiste salvo y ya está. Bueno, ya el Señor, no. Cuando recibiste al Señor y fuiste salvo, recién empieza tu caminar. Y el Señor que nos va a usar a medida que primero podamos ser limpiados por Él, por su palabra. Pero no nos puede utilizar para otras cosas si primero nosotros no estamos limpios. ¿Sí? Y en el versículo 15 le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto para todos. Ocúpate de estas cosas. ¿Se acuerdan ahí cuando le decía en el 13, ocúpate en la lectura, poné tu mente en eso, presta atención, no te distraigas, no pierdas el tiempo en otras cosas, ocúpate en estas cosas. Y acá, ¿qué cosa se refería en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza? Que él estaba hablando que se ocupe de esas cosas. Ya es la segunda vez en 2 o 3 párrafos que Pablo le está diciendo lo mismo. Y así nos pasa a nosotros. Por eso es que debemos leer la palabra, tener una intimidad con el Padre, porque constantemente nos exhorta y nos llama. Ocupate, no pierdas tiempo, presta atención, ya está bien eso, pero pon el foco en los caminos de Dios. Hoy hablaba también Luis de poner el ojo en las riquezas, pero no en las riquezas que se ven, que se pueden robar, que se hurtan, que se corrompen, que se oxidan, sino en lo eterno. Ahí es, ocupémonos nosotros de lo eterno. Y Pablo les estaba diciendo eso, que se ocupara, que permanezca en eso, en estas cosas, en la palabra, en la lectura de la palabra, en la exhortación, en la enseñanza. Y fíjense por qué a continuación él le da el propósito. Le dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto para todos. ¿Sí? No le dice para que tus habilidades y talentos puedan verlo otras personas, para que puedan reconocerte, para que recibas aplausos, para que te alabe la gente. No le dice eso. Para que tu aprovechamiento, y esta palabra aprovechamiento significa progreso, progreso en el entendimiento, en la sabiduría, progreso en el caminar espiritual, progreso en la piedad. Ejercítate en la piedad, le decía Pablo a Timoteo, ¿se acuerdan? Ahí un poquito más atrás, ejercítate en la piedad.
Y eso es lo importante, que realmente yo creo que de cada uno de nosotros debería notarse ese aprovechamiento, ese progreso, hermano. No sé cuánto tiempo llevas en los caminos del Señor, pero la gente puede ver tu aprovechamiento. Yo no hablo de perfecciones, no hablo de perfección porque soy imperfecto como hermano, como padre, como esposo, como hijo, como pastor. Pero hubo un progreso desde que el Señor llegó a tu vida. Estás cambiando tu manera de pensar, pusiste en orden tus prioridades. ¿Qué orden ocupaba el Señor en tu vida? Y hoy, ¿qué orden ocupa el Señor en tu vida? ¿Se puede ver? ¿Lo pueden ver? ¿Es manifiesto a todos? Y sobre todo Pablo le hablaba esto a Timoteo, para que al poder ser manifestado esto, él no fuera menospreciado por los demás, pese a la edad, sino que al ser ejemplo de todas estas cosas, al permanecer en la palabra, se pudiese ver realmente que había un progreso espiritual en la vida, una coherencia, ¿sí? Se podría ver que realmente no había nada irreprochable en su vida, ¿sí? Y finalmente, en el versículo 16, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y acá le dice, fíjese que no le dice Pablo, tened cuidado de los falsos maestros, de las doctrinas que se están dando. Dice, tened cuidado de ti mismo. Esas deberían ser las prioridades de un líder, ¿sí? Cuidar su vida privada, ¿sí? Pero también cuidar su ministerio, la doctrina, cuidar su santidad personal. Pero también acá, hermano, si bien esta carta fue dirigida a Timoteo y se puede hablar que es también dirigida a nosotros por el compromiso que tenemos, porque hoy somos llamados a un ministerio, es dirigida a cada uno, a todos nosotros, para que realmente nos autoexaminemos, le pidamos al Señor que nos examine, que nos muestre, ¿sí? Le pidamos al Señor, tengamos cuidado de nosotros mismos, tengamos cuidado de nuestros pensamientos, si son conformes a su palabra. Nuestra vida, nuestro caminar, todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Nada, hay un parámetro, hermanos. No lo deja librado al azar. Y esa es la diferencia entre ser un buen siervo, bueno y fiel, y de ser un mal siervo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando veíamos la otra vez, justo que hablábamos de Hechos 20, si quieren irse a Hechos 20, 28, y dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mirad por vosotros, ¿sí? Y por todo el rebaño. Que ha puesto por obispo para apacentar la iglesia. ¿Qué tipo de alimento?
estamos dando a la iglesia. Volvemos al alimento nutritivo. ¿Se dan cuenta de lo importante y la correlación que sigue la palabra del Señor? Es poderosa. Nos habla, nos exhorta, nos consuela, nos alienta, nos edifica, nos va formando. La palabra nos va formando. No mi pensamiento, no lo que yo piense o lo que yo crea, sino es su palabra la que nos está transformando, se podría decir. Y hay personas que por ahí no tienen en cuenta la responsabilidad, porque como siempre decimos con Alejo, no es nuestra iglesia, esta es la iglesia del Señor. Nosotros no pagamos nada, Él pagó un precio de sangre, hermanos. Pagó un precio de sangre. Y su espíritu fue el que obró, porque como también decíamos con Alejo acá, no fuimos nosotros mismos que tuvimos la idea, fue Él obrando en nuestras vidas. Que hizo que hoy estemos acá detrás de un púlpito. Y esa era la obra del Señor. Él comienza con nosotros, empieza a obrar en nosotros para luego obrar a través de nosotros. Y le dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se acuerdan ahí en Primera de Timoteo cuál fue la primera palabra fiel? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. De eso se trata. De eso se trata, hermanos, de la salvación. ¿Sí? Esa es la buena noticia que tenemos que anunciar. En este mundo que está perdido, ¿sí? Hay un precio de cruz pagado con sangre de nuestro Señor y Salvador. Y quiere que todos procedamos al arrepentimiento con fe y abandonemos los caminos que veníamos transitando. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser salvos, hermano. Esa es la promesa. La eternidad, la vida con Cristo. No acá, siendo reyes y sacerdotes, allá, hermanos. Esa tiene que ser nuestra motivación. Fíjense que le dice acá, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Persistir. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No porque nosotros tenemos poder para salvar, hermanos, sino porque nosotros, y no nosotros solamente acá desde el púlpito, sino también cada uno puede hablarle seguramente a uno o más de un hermano, llevándole el Evangelio de la cruz, el Evangelio de la salvación, la buena noticia, hermano. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Que Cristo, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es la buena noticia. El Evangelio, la salvación, Señor. Esa es la responsabilidad que tenemos como pastores y maestros, pero también tenemos como creyentes. Compartir esa buena noticia. Brindar alimento nutritivo desde acá.
Y para terminar, hermanos, yo quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo con los dones que recibiste? ¿O con el don? Al Señor no le importa, no nos quiere más o menos porque nos da más o menos dones. Eso que nos quiere bien claro, porque para Él somos todos iguales, no hace acepción de personas. Pero si nos da uno o muchos dones, debemos utilizarlos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Estamos poniéndolo al servicio del Señor? Y servir puede ser desde limpiar, predicar, enseñar, administrar, mantener las redes sociales, cualquier tipo de servicio, hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás pensando? Cualquier tipo de servicio. ¿Cuánto tiempo pasabas en la oración? ¿Podés escuchar su voz? ¿Es la palabra? ¿Hablas con papá? ¿Orás? ¿Cuánto tiempo? La otra vez comentábamos con Alejo respecto de la otra vez que yo di la palabra, que de nutrirnos, ¿sí? De comer, de nutrirnos y ejercitarnos. Y le aseguro, hermanos, que creyendo es que ustedes vamos a confiar en que leen la Biblia una vez por día, todos los días. Un versículo, un capítulo. Pero para alimentarnos sanamente, mínimo son 3 comidas, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Con la oración, ¿nos examinamos? ¿Intentamos ser agradables? ¿O estamos endureciendo nuestro corazón? No, estos son muy fanáticos. No es esto, hermano, es la palabra. No es fanatismo, es obediencia. Si ser fanático es obedecer y exponer todo lo que dice la palabra de Dios, vamos a hacerlo. Dudé porque cuesta ser obediente a todos. Ocupémonos de nosotros mismos, hermanos, para luego ser utilizados para el servicio del Señor. Y como les decía hoy, todos podemos llevar este mensaje de salvación a alguien más. Lo que Dios nos haya llamado a hacer, decíamos hoy que Él nos va a proveer de la sabiduría, de la inteligencia, nos va a dotar, porque el objetivo es la salvación, hermano. Amén.